Hola a todos, en este video vamos a ver cómo comparar alternativas usando técnicas de reducción de varianza. Lo que veremos en este video hace referencia a los pasos 8 y 9 de la metodología de Banks, asociados al análisis de salida de nuestros modelos de simulación. Recordemos que nuestros modelos de simulación sirven, entre otras cosas, para probar el desempeño de un sistema ante alternativas de mejora sin necesidad de implementar dichas alternativas en la vida real. Estas alternativas normalmente establecen una medida de desempeño para la comparación. Si representamos nuestro sistema actual y lo simulamos, entonces obtendremos un valor de esta medida de desempeño en cada una de las réplicas simuladas y así un valor promedio actual. Asimismo, si tenemos en mente una alternativa de mejora y la simulamos, también obtendremos una medida de desempeño alternativa promedio. Nuestra hipótesis nula es entonces que la diferencia entre estas dos medidas es nula. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, necesitaríamos hacer una prueba de varianzas y si las varianzas son iguales, hacemos una prueba de medias con varianzas desconocidas pero iguales, lo cual resulta en un intervalo de confianza para este estimador de la diferencia de medias. Pero si las varianzas son distintas, tendremos que hacer la prueba correspondiente que resulta en un intervalo de confianza también. Dicho intervalo de confianza luce de esta forma, centrado en θ1 menos θ0 más o menos el half-width. Sin embargo, para poder establecer conclusiones que sean válidas, quisiéramos que este intervalo de confianza fuera lo más certero posible, y para eso necesitamos que sea lo más pequeño posible. Pero ¿cómo podemos reducir la amplitud de este intervalo de confianza? Pues reduciendo la varianza del estimador de la diferencia de medias. ¿Y cómo reducimos la varianza de este estimador? La varianza de nuestro estimador de diferencia de medias es este de acá, lo que se traduce en esta fórmula. De manera que para poder reducir la varianza de nuestro estimador de la diferencia de medias, necesitamos inducir una correlación entre θ1 y θ0. Pero ¿cómo inducimos esa correlación? La respuesta es usando una técnica que se conoce como Common Random Numbers, que consiste en usar en cada una de las réplicas la misma secuencia de números aleatorios en los sistemas simulados. Veamos un ejemplo que nos ilustre la intuición detrás de esta técnica. Supongamos que tenemos un sistema actual en el que la tasa de servicio está dada por una tasa de 2 clientes por minuto. Los clientes se quejan de la poca atención que les prestan, por lo que una alternativa a nuestro sistema hace que la tasa de servicio se reduzca a 1.5 clientes por minuto, dándole mayor tiempo de atención a los clientes. Para poder generar realizaciones de esta variable aleatoria, podemos usar el método de transformada inversa. Estas vendrían siendo las realizaciones de los tiempos de servicio en el sistema actual, los cuales obtenemos usando los números aleatorios R de la columna del medio. Estas serían las realizaciones de los tiempos de servicio en el sistema alternativo, los cuales obtendríamos usando los números aleatorios R de la columna del medio. El coeficiente de correlación entre estas dos variables sería de 0.056, indicando que no están correlacionados, es decir, que son independientes, y eso es precisamente porque utilizamos números aleatorios distintos. Esto es lo que se denomina un muestreo independiente. Pero cuando usamos los mismos números aleatorios de esta segunda columna para generar los tiempos de servicio en el sistema actual y en el sistema alternativo, entonces inducimos una correlación perfecta, lo que hace que la varianza de nuestro estimador de diferencia de medias sea más pequeña y por ende que nuestros intervalos de confianza sean más pequeños. ¿Cómo implementamos esta técnica de CRN en nuestros modelos de simulación? Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema que se puede modelar mediante una cola, con tiempos entre arribos exponenciales y tiempos de servicios exponenciales, y que tenemos un solo servidor. Las fuentes de estocasticidad son los tiempos entre arribos, los cuales identificaremos con la letra T, y los tiempos de servicio, los cuales identificaremos con la letra X. Para este sistema, vamos a suponer que nuestra medida de desempeño es el tiempo en el sistema. Para implementar la técnica de Common Random Numbers, enfoquemos nuestra atención en lo que sucede en la réplica 1. Esta réplica la identificaremos con el color naranja. Para esta réplica vamos a tener nuestras secuencias de números aleatorios, una por cada fuente de estocasticidad. De esta manera tendremos dos secuencias de números aleatorios, los cuales podemos generar con el método de congruencia lineal. El superíndice nos indica para qué va a ser usada esa secuencia. La secuencia oscura servirá para generar los tiempos entre arribos, mientras que la secuencia clara servirá para generar los tiempos de servicio. El primer subíndice nos indica que estas secuencias serán usadas exclusivamente en la réplica 1, la réplica naranja.
Nuestra réplica 2, la cual identificaremos con el color azul, también tendrá otras dos secuencias de números aleatorios exclusivos para esta réplica. Así, para todas nuestras réplicas, por ejemplo, para la réplica R, la cual identificaremos con el color verde, también tendremos otras dos secuencias de números aleatorios exclusivas para esta réplica. Estos números servirán para simular el sistema actual. Cada entidad tendrá su propio tiempo entre arribos, su tiempo de servicio y le podremos calcular su tiempo en el sistema. El primer número aleatorio de la secuencia oscura servirá para generar el tiempo entre arribos de la primera entidad. El primer número aleatorio de la secuencia clara servirá para generar el tiempo de servicio de la primera entidad. Los segundos números aleatorios de cada secuencia de números aleatorios servirán para generar los tiempos entre arribos y de servicio de la segunda entidad, y así sucesivamente hasta completar todas las entidades. Esto nos permitirá calcular el tiempo en el sistema actual en esta réplica R. El superíndice hace referencia al sistema y el subíndice a la réplica. Sin embargo, estos números aleatorios también los usaremos para simular el sistema alternativo. Los primeros números aleatorios servirán claramente para generar los tiempos entre arribos y de servicio de la primera entidad. Y así sucesivamente hasta completar todas las entidades en el sistema alternativo. Podremos así calcular el tiempo en el sistema alternativo en esta réplica también. De esta manera, en nuestra réplica 1, la réplica naranja, vamos a tener un tiempo en el sistema actual y alternativo que están correlacionados. En la réplica 2 vamos a tener lo mismo, y así sucesivamente en cada una de las réplicas. Entonces, ¿cómo comparamos las alternativas ahora que están correlacionadas entre las réplicas? Pues calculando la diferencia entre los tiempos en el sistema en cada una de las réplicas. La prueba de hipótesis es que esta diferencia es nula, y lo necesario para esta prueba es que nuestros datos sean independientes. Y esto sí ocurre, pues precisamente las diferencias de distintos colores son independientes, pues se usaron números aleatorios distintos. Entonces, podemos calcular fácilmente la diferencia promedio y la desviación de estas diferencias. Así, para la prueba de hipótesis, basta con generar el intervalo de confianza de la diferencia, el cual debería ser más pequeño que el intervalo de confianza obtenido con un muestreo independiente. Veamos un ejemplo práctico con el mismo sistema, pero teniendo en cuenta como medida de desempeño el tiempo en cola, y con las alternativas las mismas anteriormente planteadas. Primero, veamos cómo compararíamos estos sistemas si hiciéramos un muestreo independiente, es decir, si usamos números aleatorios distintos para cada sistema en cada réplica. Estos vendrían siendo los resultados obtenidos del tiempo en cola en cada réplica y en cada sistema. Nuestra hipótesis nula sería que la diferencia de medias es nula y para lo cual necesitaríamos los tiempos en cola promedio y sus varianzas. Necesitaríamos realizar una prueba de varianzas en donde podemos ver que el intervalo de confianza contiene el 1, por lo que tendríamos que hacer una prueba de medias suponiendo varianzas desconocidas pero iguales, para lo que tendríamos que calcular una varianza pareada con 18 grados de libertad y al calcular el intervalo de confianza de la diferencia de medias podemos evidenciar que este incluye el 0, por lo que no habría evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, nosotros sabemos que ambos sistemas en verdad son distintos. Veamos qué ocurriría si usamos Common Random Numbers. Estos vendrían siendo los tiempos en cola obtenidos en cada réplica y en cada sistema, los cuales están correlacionados entre las réplicas. Valores del mismo color nos indican que están correlacionados. Nuestra hipótesis nula sería entonces que la diferencia de estos tiempos en cola es nula, con lo que podemos calcular fácilmente la diferencia promedio y la varianza de esa diferencia. Ahora lo único necesario es calcular el intervalo de confianza, el cual no contiene el 0, indicando que hay evidencia estadística para concluir que los sistemas son diferentes, lo cual es correcto porque la tasa de servicio es diferente en ambos sistemas. Además, como el intervalo de confianza está corrido a la izquierda, significa que el tiempo en cola en el sistema alternativo es mayor que ahora. Como se redujo la tasa de atención, los clientes ahora tienen que esperar más. Para recapitular, cuando quisimos comparar el sistema actual con la alternativa, lo hicimos mediante un muestreo independiente y mediante una técnica de reducción de varianzas. Mediante el muestreo independiente no obtuvimos evidencias estadísticas suficientes para concluir que los sistemas eran distintos, mientras que con Common Random Numbers sí. Eso es gracias a que la amplitud de nuestro intervalo de confianza con la técnica de reducción de varianzas es menor que cuando usamos un muestreo independiente, haciéndolo más certero. Por esta razón, es buena práctica usar técnicas de reducción de varianza para comparar nuestras alternativas, más específicamente Common Random Numbers. Gracias.